¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estoy al lado del nuevo BMW X1. Es la tercera generación de este vehículo de carrocería SUV que, como vais a ver, una de las cosas más interesantes que tiene es que es un vehículo familiar con carrocería de todoterreno, lo que vienen siendo los SUV. BMW dice que tiene más espacio en el interior que la versión anterior, que ya era buena en eso, así que lo vamos a comprobar. De momento te explico un poco cuál es la gama, porque es una cosa progresiva y que tiene mucha oferta sobre un coche que ahora mide 4,5 metros. Es como la versión compacta de los SUVs de BMW, aunque por tamaño interior, lo comentaba con un compañero, yo creo que tiene prácticamente el mismo tamaño que un X3 y desde luego tiene más de los X3 que probábamos, los que llevamos ya unos años en esto, pues hace a lo mejor 15, 16 años tranquilamente. Bueno, de momento este coche, lo interesante, los puntos fuertes, es el tipo de motorizaciones que tiene. Hay de hecho dos versiones distintas del mismo vehículo, que son tres, una entre medias, están las versiones térmicas. Aquí a mi lado, ahora os voy a enseñar, tenemos el iX1, que es la versión eléctrica pura de este coche, que de momento sale en versión bimotor. Posteriormente entiendo que habrá versiones menos potentes, y entre medias están las versiones híbridas enchufables. De momento, este año 22, para arrancar, más o menos por septiembre, comienzan a entregarse las primeras unidades del X1 18 de gasolina y el diésel. Es curioso, porque el gasolina es el 1.5 que ya conocemos de 3 cilindros del grupo BMW, que tiene 136 caballos, y el diésel es un 2.0 de 150 caballos. 4 cilindros, por supuesto, y aún así el gasolina es ligeramente más caro que el diésel. El coche más barato de momento que va a tener de partida el X1 es la versión diésel por algo más de 40.000 euros de precio de tarifa. Y luego tenemos la versión eléctrica, como digo, bimotor, nada menos que con 313 caballos de potencia y una batería de 64,7 kWh, que según BMW le da para hacer algo más de 400 kilómetros de autonomía, ciclo oficial, ciclo homologado WLTP, que se va por encima de los 50.000 euros. Y entre medias también habrá versiones híbridas enchufables. Esta es una carrocería que se ha diseñado partiendo de una base que es la misma que la del BMW Serie 2 Active Tourer y que permite poner versiones térmicas, versiones híbridas enchufables, versiones puramente eléctricas. Te la voy a enseñar, como digo, a continuación y vamos a ver las diferencias, que son bastante interesantes. Si hablamos de las versiones híbridas enchufables, tenemos una versión con 245 caballos de potencia, nada menos, y una versión con 326 caballos de potencia. El motor térmico sigue siendo exactamente el mismo, el 1.5 de 136 caballos de gasolina. Lo que cambia es la potencia de los motores eléctricos, que en cualquier caso convierten a la versión híbrida enchufable en un vehículo tracción a las 4 ruedas. En el eje delantero, tracción térmica; en el eje trasero, la tracción que le da el motor eléctrico. Estas versiones están a medio camino entre el precio de la versión puramente eléctrica y las térmicas, pero claramente más cerca de la versión eléctrica. De hecho, la versión de 326 caballos prácticamente calca el precio con la versión eléctrica. Tiene sentido porque ambos prácticamente igual tienen potencia prácticamente parecida, alrededor de los 300-320 caballos. Bueno, como os digo, este coche, como característica principal, nos vende la amplitud que tiene en el interior respecto a la amplitud que tiene en el exterior. La longitud del vehículo son 4,5 metros, como os estoy contando, y ahora es un coche pues con un diseño y unas dimensiones que quizá lo hagan más atractivo. Me llama mucho la atención el tipo de caída que tiene del techo. Dos características fundamentales del coche son precisamente la parte trasera. Cada vez vemos cómo se van alargando las viseras, los spoilers traseros y estas pestañas que hacen que directamente la luneta trasera cada vez sea más pequeña. O sea, dentro de nada prácticamente va a ser obligatorio que tengamos una cámara trasera para poder ver a través de aquí. De todas maneras, la visibilidad hacia atrás es suficiente, aunque, como digo, bueno, pues el hecho de tener el retrovisor a la derecha y tener una cámara también para ver atrás no está de más. Pero bueno, al margen de esta anécdota, lo interesante también en este coche es el maletero. Un maletero en las versiones térmicas de 540 litros, la eléctrica, que la vamos a ver ahora, tiene menos. Un maletero con unas formas muy regulares y aprovechables, con unos cajones a los lados que están muy bien y también un fondo que nos permite colocar objetos perfectamente. Y este es un coche de clara vocación familiar, que en cierta medida igualmente toca al Active 2 Tourer, en el sentido de que tiene mucha modularidad en el interior. Pero eso, si os parece, nos pasamos dentro y os lo enseño directamente y de primera mano. Detalles interesantes en la trasera de este coche: una banqueta que no tiene ningún tipo de inclinación negativa, lo cual, bueno, pues hace que la posición sea cómoda. Y como opción, dos cuestiones básicas. Por un lado, tenemos la banqueta, que se puede correr de tal manera que le podemos dar más espacio a las piernas o al maletero en función de lo que nos interese. Tenemos aquí abajo un tirador que nos lo permite.
Yo ahora mismo llevo el maletero puesto, como podéis ver, en la posición menos favorable, y aún así seguía habiendo mucho maletero, y lo que tengo es un gran espacio para las piernas. También tenemos la posibilidad de variar la inclinación del respaldo a través de un tirador que tenemos aquí, esta cuerdecita. Me voy a apoyar la espalda para que podáis ver. Y luego lo tercero interesante, o que me gusta mucho de este coche, es que siguiendo la tendencia de otras marcas, han colocado unas alzas en los asientos delanteros, de tal manera que es posible meter las piernas aquí mucho más que meter una parte del pie. Directamente podemos meter los pies enteros y tener una posición de piernas estiradas, piernas relajadas, que antiguamente no era posible, puesto que los asientos llegaban mucho más abajo. Y esto, como vais a ver, es una diferencia respecto a la versión eléctrica a favor de la versión térmica. Desde aquí puedo ver también que hay dos versiones básicas de asientos. Hay unos asientos mucho más avanzados y con más capacidad de sujeción del cuerpo, que son los que tienen estas versiones de mayor nivel. Hay tres niveles de acabado: el nivel estándar, el nivel X-Line y luego el nivel M, y podemos contar con unos asientos de piel con muy buena sujeción. Y aquí detrás, para terminar de rematar, salidas de aireación, no selección de la temperatura, pero sí salidas de aireación y dos tomas USB-C. Si te pones a medir con el metro, al final el espacio interior de este X1 es prácticamente idéntico al del anterior. Se ha ganado quizá algún centímetro en lo que se refiere a la altura. Aquí tenemos un techo de cristal partido en dos, pero es un vehículo que sobresale por encima de todo por el espacio interior. No tiene cotas de récord respecto a otros rivales que pueda haber en su categoría. Tampoco es el que tiene más maletero. Hay Hyundai que tiene más de 600 litros de maletero, como es el Tucson, pero en definitiva es un coche, bueno, que destaca sobre todo porque las formas del exterior nos dan un muy buen resultado a la hora de viajar con 4 personas esencialmente. La quinta persona va a ir un poquito menos cómoda de lo normal, auxiliar o para niños, básicamente. Y el túnel que queda en el centro pues tampoco es un túnel excesivamente grande. Lógicamente estamos ante un X1, la calidad de los plásticos en las zonas medias bajas pues tiende a ser barato, tiende a ser un plástico de economizar, como corresponde a una versión básica de la marca. Básica si nos atenemos lógicamente a lo que es la gama de la marca, porque si nos atenemos al coste del coche estamos hablando ya de 40.000 euros. Otro de los cambios importantes en el X1 es precisamente el puesto de conducción y la instrumentación. Me he venido al eléctrico para enseñártelo porque es lo mismo, y quería enseñarte algunos detalles antes de entrar ahí para mostrarlo, que creo que son interesantes. Es curioso porque la versión térmica tiene una parrilla que tiene lamas, como muchos de los modelos de BMW, que se abren y se cierran para mejorar la aerodinámica o refrigerar en función de lo que se necesita, y en la versión X1 eléctrica y X1 esta parrilla lógicamente está completamente tapada, pero el efecto óptico que hace es como si fuera un motor de combustión, o sea, desde lejos lo que parece es que es una parrilla abierta, como si no fuera un coche eléctrico. Esta versión eléctrica tiene una batería de 64,7 kWh de capacidad. Como digo, arranca en la gama con una versión bimotor de más de 300 caballos de potencia. Es una barbaridad, estamos hablando de un 0 a 100 en 5,7 segundos, que para un X1 es unas cifras absolutamente de récord, y quiero entender que van a salir versiones sin doble motor, más económicas y también con menos potencia en el futuro. Es muy interesante la política de BMW respecto al desarrollo de su gama de coches eléctricos, cómo han optado por tener líneas de producción en la que poder fabricar indistintamente vehículos térmicos, eléctricos e híbridos enchufables. Y esto hace que se marque una diferencia importante respecto a otras marcas que en algunos casos desarrollan automóviles puramente eléctricos desde el principio. No es el caso de BMW. Este iX1 comparte plataforma, igual que el i4 que os vamos a contar próximamente, con la versión térmica. Y eso hace que este coche tenga algunas diferencias, especialmente en el diseño del espacio interior. Pero antes de eso, dados los datos de potencia y de batería, simplemente comentar que tenemos una capacidad de poder cargar el coche con corriente alterna y con corriente continua. Lógicamente, con la corriente continua a la máxima potencia vamos a poder estar cargando este vehículo a 130 kilovatios de potencia, lo cual es una cifra, bueno, pues que está en los estándares y no está nada mal. Y una de las cuestiones que marcan la diferencia entre uno y otro precisamente es el tamaño del maletero. El tamaño del maletero estructuralmente es exactamente el mismo, y la única diferencia que hay es el doble fondo que tienen las versiones térmicas. Aquí, en lugar de 540 litros de capacidad, tenemos 490 litros de capacidad, y la diferencia, como digo, estriba básicamente en que aquí no tenemos un cajón inferior, porque hay componentes del sistema eléctrico y se guarda una franja, como podéis ver aquí, para cargar todos los cables que sean necesarios transportar, tenerlos aquí guardaditos y ordenaditos. Lógicamente, como es una versión derivada de versión térmica, allá en la parte frontal no tenemos maletero. Va por ustedes. Bueno, vamos a ver algunos detalles del interior curiosos.
Primero de todo, la apertura de la puerta podía ser un poquito mayor en cuanto a los grados de apertura que tiene. Se me antoja un pelín justo, pero bueno, suficiente para poder entrar. Y efectivamente aquí también tenemos bastante espacio para las piernas. Ahora me levanto y os lo enseño, pero os quería mostrar el detalle de cómo hemos perdido en la versión iX1 esas calzas para el asiento, puesto que aquí necesitamos esa altura para colocar la batería debajo. Y aquí podéis ver cómo mi pie entra debajo del asiento, pero mucho menos que en la versión térmica. Es uno de los precios que hay que pagar por llevar la batería debajo con exactamente el mismo diseño de carrocería. Igualmente, en lo que se refiere a la altura respecto al techo, hemos perdido algún centímetro respecto a la versión térmica por el mismo motivo. Vamos en una posición ligeramente más elevada. La posición de las piernas es un pelín, además un pelín más flexionada, pero me estoy montando constantemente en coches eléctricos y este es uno de los que creo que tiene más conseguida la posición de las piernas respecto a la cadera, teniendo en cuenta que llevamos el paquete de baterías debajo. Como os decía, comparte cosas con el Active Tourer, el Serie 2, y una de las más importantes y principales es este nuevo diseño del cockpit, muy típico de BMW y que también estamos viendo en otras marcas, en las que una lámina recta o curvada, como es el caso de este coche, comparte dos pantallas, una para la instrumentación y otra para toda la información del sistema de multimedia e infoentretenimiento y todas aquellas cosas que se pueden configurar en un coche moderno. Y sí, queridos amigos, hemos perdido el mando iDrive, ya no tenemos posibilidad de poder arreglar aquí nada, solamente tocar el volumen y elegir los modos de conducción del vehículo, e igualmente también si queremos utilizar la climatización, como podéis ver, al margen de dos botones de cortesía que nos han dejado para las lunetas térmicas y para el desempañado que acabo de activar, pues vamos a tener que manejar el climatizador desde la pantalla táctil. Ahí lo tenéis, con un montón de opciones que tendremos que ir manejando y aprendiendo según nos vayamos familiarizando con el coche. Al principio parece muy complicado, es cuestión de horas y de días que uno se vaya habituando a esto, aunque hemos perdido la climatización por botones, que es una cosa que nunca está de más y que desgraciadamente en algunos coches vamos perdiendo. Por lo demás, la calidad de la pantalla del sistema multimedia de BMW a mí me parece muy buena, todo muy simple, tipografías muy grandes, una calidad superior a la media en lo que se refiere a legibilidad, contradedazos y contrarreflejos, y bueno, pues el detalle eso de que mucha simplificación y pérdida de accesos directos mediante botones para fiarlo todo a una pantalla. Igualmente llamativo y curioso que tenemos una única salida de aireación central para que luego el copiloto tenga dos salidas de aireación que puede ir ajustando a su gusto. El coche en cierta medida tiende a dirigirse hacia el conductor, lo cual está bien, puesto que de eso se trata. Dos versiones con Head-Up Display, tanto la térmica como la eléctrica, tienen esta opción, un Head-Up Display que además tiene posibilidad de llevar los mapas ahí puestos en la pantalla. Igualmente también se puede tener navegación con realidad aumentada en la pantalla, pero realmente lo verdaderamente valioso es poder tener, por experiencia, la navegación ahí, puesto que no tienes que retirar la mirada de la carretera. Y de lo clásico de BMW, ¿qué nos queda? Pues nos quedan los excelentes volantes de la marca de toda la vida, bueno, pues unos asientos muy buenos en las mejores versiones, estos pedales que están articulados sobre el piso, y un poquito de reminiscencia en la organización de las salidas de aireación, los colores, las tonalidades, pero en definitiva esto ha cambiado mucho. En la parte inferior, en la franja baja, tenemos una palanquita para ir delante y detrás, una palanquita que sobresale, buena solución. El botón de arranque del vehículo, tenemos un freno de estacionamiento automático y poco más. Una cosa curiosa, al margen de los dos portabotes que tenemos aquí delante, es la solución para poder cargar el móvil de manera inalámbrica. Han creado aquí un alojamiento muy grande, con una palanquita, colocas el móvil, lo cierras y ya estaría cargando. Ahí delante. Bueno, es un sitio que está bastante bien, bastante interesante y al que le han dedicado mucha importancia en BMW. Y luego podéis ver que este reposabrazos, que realmente es fijo porque tiene aquí todos los mandos del cambio, entre otras cosas, y el arranque del vehículo, además del warning, es un mando fijo que es muy importante por las funciones que maneja. Tiene igualmente este pequeño cajoncito, muy pequeño en lo que se refiere a la profundidad, donde vamos a poder meter unas tarjetas y poco más. Las novedades en el X1 se redondean con un sistema que permite actualizaciones del software del coche mediante conexión remota, además, como digo, de un sistema de realidad aumentada y un sistema también mejorado de instrucciones vocales que ya comienza a ser habitual en la mayoría de los coches nuevos. Igualmente, a partir del año 2023 aparecerán nuevas versiones de este vehículo en las que habrá hibridación ligera y potencias superiores en lo que se refiere a los motores de combustión interna. No sabremos de momento si efectivamente habrá una nueva versión eléctrica. El BMW X1 y el iX1 es un coche familiar
interesante, con carrocería de todoterreno, aunque no tiene ninguna característica de este tipo, más allá de la tracción integral en las versiones electrificadas, que puede ser una buena alternativa estética al BMW Serie 2 Active Tourer, que al final es exactamente el mismo coche o muy parecido, aunque con algunas diferencias, algunos detalles de modularidad y de acceso a los vehículos. La base de la plataforma es la misma y también muchas de las tecnologías que comparten. Personalmente me ha parecido una buena opción, un buen coche como vehículo familiar no excesivamente grande, con unos niveles de espacio interior que son similares a los que tenían vehículos de la gama X de BMW hace años en versiones superiores. Nada más, queridos amigos, y a vosotros, ¿qué os parece este X1? Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.